Ahora, esta norma propone que el empleador los asuma, salvo pacto en contrario de las propias partes. ¿Y si son muchos? Sí, bueno, lo primero que hay que aclarar es que esta sería una nueva ley de teletrabajo, porque la ley 30.036 fue dictada en el año 2012 y prácticamente no fue utilizada por ninguna empresa por las complejidades, por las formalidades que exigía la ley. Y hemos visto que cuando ya se presentó lo de la pandemia, el gobierno emitió una serie de disposiciones como el decreto de urgencia 026-2020, que dispuso la aplicación del trabajo remoto, que es distinto al teletrabajo, que funcionó realmente bien y que permitió que muchas empresas se reactiven, ¿no? Lo que se quiere hacer ahora, ya no en una situación de excepción, sino ya en una situación ordinaria, es regular estas dos figuras y hacer una norma más equilibrada, y entre otros puntos es justamente lo que mencionabas al inicio, ¿no? El establecer quién asume los costos derivados de la prestación virtual, porque con el trabajo remoto, el que se dio durante la pandemia, el empleador no los asumía, solo los asumía si es que las partes lo pactaban de esa manera. Ahora, esta norma propone que el empleador los asuma, salvo pacto en contrario de las propias partes. Muy bien, entonces en este momento en la pandemia, por supuesto que sirvió muchísimo, y además que se logró también descubrir una nueva forma de trabajar, ¿no? Que de alguna manera podía beneficiar a ambos lados. Esto ha quedado como una buena experiencia. Hay empresas que han visto que este es un nuevo camino. Hay muchas personas que han tomado en cuenta esto o han regresado a la presencialidad y simplemente ha quedado en una cifra reducida. Sí, hay que tomar en consideración que hay dos tipos de actividades. Las actividades manuales, o aquellas en las cuales los trabajadores definitivamente tienen que prestar el servicio de modo presencial, porque de otra manera no lo pueden hacer. Por ejemplo, aquellas personas que manejan maquinaria o que realizan alguna actividad que 100% tiene que ser presencial, y otras actividades que sí pueden virtualizarse o hacerse a distancia. En el caso de este último grupo, lo que la experiencia nos ha podido hacer ver es que sí ha funcionado de gran manera. Inclusive, el mercado inmobiliario de alquiler de oficinas es un reflejo de lo que ha ocurrido. Pues aproximadamente el 30% de ese 100% de empresas que alquilaban oficinas, pues ya no lo hacen, ¿no? Con lo cual, eso nos pone en evidencia que las empresas han visto que el trabajo virtual puede ser una mejor forma de prestación de servicios, y se ha perdido ya ese molde que los empleadores peruanos normalmente tenían, de que ver al trabajador laborando en un lugar físico es la única forma en que haya productividad. Eso claramente no es así, ¿no? Ya la experiencia nos ha dado cuenta que la virtualidad también ayuda mucho e incluso ayuda a conciliar con la vida familiar en unos casos. Pero hay muchas cosas que mejorar, y justamente esta norma tiene que ser este dispositivo que nos ayude a aclarar algunos puntos que no estaban muy claros, como por ejemplo el tema de quién asume los costos, el tema de los derechos que se podrían o no vulnerar, y una serie de cosas pues que también hay que tomar en consideración en este caso. Y hay la posibilidad también dentro de esta ley de regular, aunque creo que ya poco a poco el aprendizaje ha hecho ver la productividad versus de que le veas la cara al trabajador en la computadora, porque al comienzo los trabajadores se quejaban de que el empleador quería pues prender la computadora y que el trabajador esté conectado, y había el derecho a la desconexión, ¿no? Se habló mucho del derecho a la desconexión. ¿Cómo va eso? Sí, eso es una pregunta magnífica, porque lo que nos permite revelar son dos cosas: que el empleador ya se ha salido de ese encasillamiento en el cual quería que el trabajador esté a su lado o verlo trabajando, ¿no? Ya el empleador se ha dado cuenta que la productividad puede ser también a distancia, y eso ocurre. De hecho, con el trabajo remoto, más o menos unas 300.000 personas son las que terminaron haciendo trabajo remoto y lo hacen hasta la fecha. Con la ley de teletrabajo, la antigua, ni 50.000 personas aplicaban el teletrabajo, porque era muy engorroso, era muy complicado, muy formal. Esta ley lo que tendría que hacer es promover, evidentemente en los casos en que se pueda, que sigan haciendo un trabajo virtual, ¿no? Pero hay estos aspectos que tú mencionas, por ejemplo, del control de tiempo, de la desconexión, tienen que ser regulados de una mejor manera. Yo creo que ya quedó claro que ningún empleador
contrata a alguien para perjudicarlo. El empleador contrata a alguien para que haga un buen trabajo y el negocio funcione, porque de lo contrario no tiene sentido. Entonces, los empleadores también han aprendido en este tiempo que el tema de estar controlando permanentemente, tú decías, por ejemplo, que algunas empresas decían que prendan las plataformas virtuales para verle la cara al trabajador, lo cual evidentemente es absurdo, no tiene sentido, ¿no? Pero lo que los empresas han tomado conciencia es que lo importante es el resultado, más que la ejecución misma del servicio. Bueno, el empleador tiene toda la facultad para implementar algunos mecanismos para fiscalizar, como es natural, este tipo de labores, pero yo creo que ya a este punto nos hemos dado cuenta que el resultado es lo más relevante para este caso. Y bueno, el tema de la desconexión digital sí está regulado, ¿no? En el año 2021 se emitieron algunas normas que establecían pues que el horario de trabajo es de 8 horas, tal igual como era en la presencialidad. Solo que acá, como es evidente, es un poquito más difícil de controlar, porque no hay un registro de entrada y salida, porque es el domicilio del trabajador u otro lugar. Pero yo creo que esas cositas, por ejemplo, son las que tienen que flexibilizarse un poquito, porque por un lado es verdad que hay que respetar la jornada de trabajo del trabajador, pero también es un poco complicado al empleador fiscalizar en estos casos. Pongámonos en el caso de una microempresa que quiere que un trabajador haga teletrabajo. ¿Cómo lo va a fiscalizar? Va a ser complicado porque tendría que invertir en alguna plataforma virtual para fiscalizar, lo cual es complicado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que debería haber un equilibrio entre, digamos, la fiscalización, pero también del empleador de no abusar definitivamente del tiempo de trabajo. Claro, porque se supone que el trabajador de repente, si es un trabajo donde necesitas la creatividad y en tu casa te das 1000 vueltas y no puedes, te vas al parque con la laptop y de repente ahí sí te fluyen las ideas y el trabajador y el empleador no tiene por qué decirte que tienes que estar encerrado en tu casa, ¿no? De repente produces más en el parque, ¿no? Y dándote vueltas y en el celular vas apuntando cosas y eso es parte del proceso creativo. ¿Estás trabajando? Eso es verdad. Eso es verdad y justamente a partir de marzo del 2020, con ocasión lamentablemente de la pandemia, estas experiencias se empezaron a hacer más notorias, ¿no? Muchos trabajadores, entre los cuales me incluyo yo en el ejercicio del derecho, también nos dimos cuenta que a veces el trabajar en un lugar distinto al típico que es el centro de trabajo, pues te da otras alternativas para repensar y repensar las cosas y claro, como tú lo dices, eso es parte del trabajo, porque yo le estoy dedicando mis esfuerzos al trabajo, ¿no? Entonces es parte de la jornada. Entonces, lo que el empleador tiene que tomar de repente un poco más de conciencia es que lo que importa es el resultado en estos casos, ¿no? Estamos hablando, digamos, de una actividad más creativa, como tú pones, y no tanto el proceso. Y eso es relevante. En otros casos, de repente, no será el resultado, sino será pues la producción, porque a veces algunos trabajos se miden por producción, pero hay que analizarlo caso por caso. Yo creo que esto sí podría funcionar, pero hay que... como repetía, no hay que ser tan rígidos en cuanto a la regulación, porque si lo hacemos de forma muy rígida, vamos a pecar y vamos a caer en lo que era la ley 30.036 del año 2012, que prácticamente no funcionó, porque así es, nadie lo usaba, porque era muy complicada, muy costosa, y entonces volvemos a la presencialidad. Yo creo que volver a la presencialidad sería dar un paso atrás para todos en general, tanto en los servicios del Estado, por ejemplo, del Poder Judicial, sería terrible, porque eso implica desplazamientos de las personas, por ejemplo, al Poder Judicial o a lugares, a hacer colas, perdemos muchas horas tiempo. Entonces, creo que esto es un avance importante, pero hay que hacerlo de modo apropiado y de modo, ¿cómo te puedo decir?, conociendo la realidad. Porque yo soy de repente muy franco, pero en el año 2012, cuando se emitió esa ley, prácticamente fue una ley creada por teóricos que desconocieron la realidad, por eso es que no se utilizó. Y este proyecto de ley nos permite o nos da la oportunidad de poder desarrollar una mejor idea con una experiencia que ha tenido ya el trabajo remoto. Muy bien. Y ahora, ¿qué trae esta ley que ya fue aprobada? ¿Qué trae? Es decir, durante la pandemia algunas personas hacían distinciones. Decía, la empresa privada decía, mi empresa me da la computadora, mi empresa está asumiendo los gastos hasta de electricidad. Y habían personas del aparato público que decían, no, yo tengo que trabajar con lo que tengo y algunas veces mis hijos necesitan esta computadora y estamos en el pleito de que quién usa la computadora, ¿no? ¿Qué es lo que tienen? ¿Quién tiene que asumir esto? Sí, durante la pandemia y en tanto se trató de un régimen excepcional,
Creo que era razonable entender que en ese momento tal vez el trabajador laboraba con sus propios medios, pero habiendo, digamos, ya reducido mucho el tema de los contagios y estando en una situación de mayor normalidad, yo creo que esto, lo que resulta razonable ahora es que el empleador asuma los costos derivados del teletrabajo. Es decir, que el empleador proporcione los medios, o si no los va a proporcionar, que los compense de alguna manera mediante el pago de alguna suma que equivalga a lo que el trabajador está gastando, ya sea, digamos, por la utilización de su laptop, por la electricidad. Exitosa. No tiene que ser un monto exacto, ¿no? Justamente ahí es donde la ley tiene que el proyecto de ley tiene que apuntar a que se pague un monto que razonablemente cubra estos gastos, y que evidentemente ese pago no es remuneración, por lo tanto no incide para el cálculo de beneficios sociales y aportes de la salud o de la AFP o la ONP. Esto creo que es bastante importante. Mucho se ha criticado el proyecto en el sentido de que la norma dice que en principio lo asume el empleador salvo pacto en contrario, y se cuestiona esa parte de salvo pacto en contrario diciendo que ahora entonces todos los empleadores, como son perversos, pues van a obligar a sus trabajadores a pactar. Eso no es así. O sea, yo creo que no podemos partir de un prejuicio, y esto es lo que hace mucho daño a las relaciones laborales. ¿Por qué pensar que el empleador tendría que hacer eso? Si el empleador lo que le interesa es que el trabajador haga su labor de la mejor manera, que sea competitivo, no, por el contrario, no le interesaría pues que haga un mal trabajo, ¿no? Entonces, Bueno. ¿por qué se pacta el salvo en contrario? Acá hay un tema importante. La realidad es que las empresas, y muchas empresas, además de los beneficios que la ley me obliga, tienen políticas de otros beneficios. Entonces, esto evidentemente genera un costo, pero yo puedo aplicar otro tipo de beneficio para cubrir este costo. Entonces, ahí lo que se está dejando es abierta la posibilidad de que las partes la decidan. Ahora, la SUNAFIL evidentemente juega un rol importante en verificar en qué casos, porque sí pueden haber abusos. Y fiscalizar, por supuesto, hay de todo. Muy bien, ha quedado clarísimo. Entonces me tengo que ir rápidamente. Muchas gracias por estar aquí explicándonos de qué se trata al abogado laboralista Oxal